Buenas tardes. Lo que vamos a ver ahora van a ser las distintas clases de electrodos y para qué sirven los electrodos en un entorno de trabajo con soldaduras por arco eléctrico con electrodo revestido. Lo primero sería ver un electrodo. En este caso, como ven, tiene una parte de acero adentro, digamos, y después un recubrimiento. Ahí se ve la punta del electrodo, que es la que hace contacto con la pieza a soldar. Bueno, esta varilla, ¿sí? En este caso es una varilla de un electrodo de 2,5 milímetros. Vienen en 2,5, en 1,6, que son los más chiquitos, y en 3,25, que son los que más se usan acá, y después de 4 o 5 milímetros que se usan para actividades mayores, de mayor, más que nada, espesor de la pieza. Así que bueno, como decíamos, el electrodo es una varilla con un alma de acero dulce, en este caso, que son los electrodos que nosotros estamos viendo, los más comunes, de acero dulce, y con un revestimiento que es una de las partes más importantes del electrodo. ¿Para qué sirve este revestimiento? Tiene que ver con esta clase de electrodos que vemos acá, si son rutílicos, básicos, rutílicos o celulósicos. Estas tres clases de electrodos tienen distintos componentes en su recubrimiento. Los celulósicos, más que nada, son electrodos. Lo que hace la celulosa sódica de su recubrimiento es que tienen electrodos de gran poder de penetración. Estos los encontramos en 6010 y 6011, que son los más usados. Estos electrodos más que nada se usan para las primeras pasadas en cañería, porque son muy resistentes, tienen mucha penetración, son muy adaptables a cualquier material, digo, en condiciones que esté ese material. Después tenemos los rutílicos, que lo que vemos acá son tres, estos son dos 6013, estos serían 6013 y 6012, el celeste sería 6012. Esta característica es el con arco que vemos acá, 6013, el que más usamos nosotros, 6013, y este 6012, es para otra clase de soldadura. En este caso el 6012 es más conveniente para una soldadura descendente vertical. Y el 6013, después vamos a ver la nomenclatura de estos números, digamos, de estas especificaciones de cada electrodo, y ya van a ver para qué son cada esos números. Pero bueno, es el más común que usamos y sirve para todas las posiciones. Estos serían los rutílicos. Y los básicos, los más comunes, tenemos el 7018, que es el que les mostré el video soldando anteriormente. El 7016, que es un electrodo muy importante para nosotros, porque es un electrodo básico de muy buen rendimiento, pero lo más importante es que se puede usar con corriente alterna. Entonces tenemos una prestación como estos dos electrodos básicos, pero se puede soldar con corriente alterna, cuando estos otros dos solamente se pueden soldar con corriente continua. Así que dijimos el 7018, el 7016 y el 7015, ¿sí? Los tres tienen características similares, pero cada uno tiene un poco más de resistencia y se pueden adaptar ya le digo, a distintas clases de corrientes, o sea, con distintas clases de máquinas de soldar. Este 7016 es un electrodo básico que lo pueden tirar con las máquinas comunes a transformador. Y sirve más que nada para aceros bajo contenido en carbono, o sea, tipo fundición. Fundición es negra,
o con aceros dulces, o sea, se puede combinar. Es un electrodo muy rústico, digamos, también que se puede usar en varias condiciones, se puede soldar en todas las posiciones y también adaptado, ya digo, a un acero fuerte que necesitemos responsabilidad. Si tenemos una máquina que no tira estos otros dos. Así que de estos básicos, el 7018, que es uno de los electrodos más versátiles, o sea, porque se puede usar en todas las posiciones, con un gran rendimiento, con una gran tenacidad en su aporte, y es muy usado. Yo le diría que uno de los más usados en toda América es el 7018, como después del 6013. Y el 7015, que por ahí no es muy promocionado, por ahí no tanto, pero es un gran electrodo también que se puede usar en aceros importantes, puede hacer en aceros dulces también, que tenga mucha responsabilidad, por ejemplo el armado de algún bastidor, de alguna maquinaria, o algo que soporte algunas vigas que soporten peso. El 7015 es un gran electrodo, también soldable en todas posiciones y muy adaptable, muy adaptable en todas condiciones, ¿no? O sea, estos electrodos son básicos, pues son bajo contenido en hidrógeno, o sea que no tienen casi nada de humedad, digamos, en su componente de los revestimientos, y hacen que una soldadura sea mucho más resistente que por ahí de los 60, de la línea de los 6013. Bueno, eso sería por un lado. Así que más allá de la clase de electrodos, el electrodo vemos que el recubrimiento es importante, sirve para generar, que esto es una de las cosas más importantes de la soldadura por arco, que si no tuviera este recubrimiento del electrodo no se podría, porque no se podría soldar, digamos, la soldadura sería muy deficiente, porque al momento de que el electrodo hace arco, el fundente genera, con sus componentes químicos, generan una película alrededor, una burbuja de gas que no deja entrar el oxígeno del aire, y, o sea, por consiguiente no se oxida la soldadura, que sería donde quedaría débil. O sea, el fundente lo que hace es más que nada recubrir el baño de soldadura, donde uno le va poniendo su aporte, donde va mezclando y fundiendo las dos partes a soldar, y hace como esa película que no deja entrar el oxígeno, y lo más importante también, el gas ese que se genera también acarrea la corriente, ¿sí? O sea, hace también de ensamblaje con la corriente que genera el arco, y también mantiene un arco estable, digamos, es transmisora de corriente. Entonces ese gas también hace el arco estable, y le da también una cierta característica en cada cordón que se haga. Por eso cada electrodo, con sus distintos recubrimientos, tienen más o menos dureza, ductibilidad, o digamos la responsabilidad, como se le llama en soldadura, de un cordón. Así que lo más importante, bueno, es esto, que el recubrimiento sirve para resguardar la soldadura de que no se oxide, que no quede débil, y el alma, o sea, la parte del acero que tiene del núcleo del electrodo, en estos casos, en los tres casos, son de un acero dulce con una composición química parecida, digamos, ¿sí? Estos tienen un poco de menos hidrógeno que estos dos, pero los tres tienen un alma parecida. Después vamos a ver les muestro otros electrodos que son para soldaduras especiales, que también son distintos. Pero bueno, lo importante es esto. En este caso, la varilla, que es la que hace indefusible, digamos, entre la masa y el portaelectrodo,
el que se va a fundir junto con la pieza. Lo importante es saber en qué electrodo tengo que usar en el momento que vaya a soldar. Así que eso va a depender de lo que yo vaya a soldar, de los elementos que tenga a unir. Entonces, estos son más que nada para aceros dulces, de alguna forma llamarlo así, de aceros dulces, pero bueno, tienen un contenido de carbono hasta cierto punto, más o menos 0,08 por ciento de carbono. Ya después, para cuando tienen más carbono, ya son aliados con otros elementos y ya tienen que necesitar otra clase de electrodos. Bueno, así que estamos diciendo que el saber qué electrodo utilizar depende de lo que vayamos a soldar. Eso sería una premisa, sería eso. Otra sería el espesor de que vayamos a soldar. Si es una placa fina, no sé, de 3, 5 milímetros, o es una chapa, un latón como número, bueno, en la chapa viene el número 16, 18, 20, dependiendo. Una número 16 tiene 1 milímetro, 6, así que vamos a ver qué milimetraje, y ahí sería lo más importante de la soldadura, es qué milimetraje de electrodo usar, y después también el rango de corriente que vamos a usar en nuestra máquina, que también es muy importante, que también después les voy a mostrar una tabla donde cada electrodo también depende de su recubrimiento y depende del milimetraje que tiene el núcleo. Va a depender también el rango de corriente que vamos a usar. Estos electrodos básicos necesitan un poco más de intensidad y estos electrodos rutílicos un poco menos. Eso lo podemos ver después en otra tabla. Así que lo importante sería el saber qué voy a soldar, ¿sí? Qué clase de acero voy a soldar, qué espesor tiene, y entonces vamos a elegir qué electrodos vamos a usar en esa soldadura. Esas tres cosas importantes, repasar que el recubrimiento del electrodo es vital para que la soldadura no se oxide y no quede débil, que también le aporta una dureza o responsabilidad al cordón de soldadura que estoy haciendo, que ese recubrimiento genera esa burbuja de gas y también conduce la electricidad y establece un poco más el arco, tanto para el comienzo como para el arco ya establecido y que ya vamos en el cordón de soldadura. ¿Y qué otra cosa más? Bueno, y una cosita que me queda, más allá de eso, las especificaciones de los electrodos, más allá de que ustedes vean el color acá, tiene otra cosa que lo podemos identificar, sería por las puntas. O sea, estamos acostumbrados, si ven, esta punta es dorada. A ver, estos otros tienen la punta verde, ¿sí? Punta verde. Y los comunes 6013 a veces les llaman o se pide así, de punta azul, ¿sí? Entonces, más que nada acá en nuestra ciudad son los que más se usan, y a veces van y se piden bueno, electrodo punta azul para soldar, y ya saben cuál es. Así que bueno, una cosita un detalle como para también pedir los electrodos, más allá de que ustedes puedan pedir un electrodo rutílico 6013 o un electrodo básico 7018 cuando hablen con alguien o vayan a querer comprar, o un celulósico 6010. También puedes decir, o sea, el color del electrodo y de la punta de ese electrodo. Estos celulósicos, por ejemplo, 6010, tienen punta marrón. Bueno, acá no se ve, pero tienen punta marrón. Esto estoy hablando todo en marca con arco, que bueno, son los electrodos que yo tengo acá, pero hay otras especificaciones de otras marcas, que nada, puede ser americana en este caso, como es la Lincoln, que acá también se ve mucho,
Esta es una marca también de todo, herramientas para soldadura. Cuando van a pedir electrodos también, ya que estamos acá y les muestro, si ven acá, es una caja de un electrodo 18, 70-18, bueno, ahí dice 18 HI, que es una especificación de ello, pero lo importante, o sea, tiene acá un montón de especificaciones, están en inglés, pero bueno, acá son dice las normas, en ISO 2560 o AWS, que es la más común en América, que es la Asociación de Soldadura Americana, que es la de especificaciones generales de todos los electrodos acá en América. Depende de esa norma, casi todos están normalizados por eso. Bueno, acá lo importante que le iba a decir, que muchos, ahora les voy a mostrar otra caja, que son las posiciones. Ustedes cuando van a pedir un electrodo, a veces ven la caja, acá tienen las distintas posiciones que se puede soldar ¿sí? Entonces acá va a decir que es sobre cabeza, se puede soldar, ascendente, ¿sí? Horizontal, en filete o en ángulo, horizontal en ángulo y en plano, ¿sí? Entonces eso es importante también, que ustedes puedan usar electrodos que se puedan soldar en toda posición. En este caso, ya le digo, es una caja de un electrodo 70-18. Después, bueno, acá tiene el tipo de corriente, que es DC positivo, o sea, y AC, que bueno, o sea, DC es corriente continua al positivo, y corriente alterna, que se pueden usar en las dos corrientes. Acá dice, bueno, la corriente 110 a 145 amperes. Esto puede variar también, depende de la marca. Bueno, y después acá son especificaciones de la resistencia que tiene a la rotura por milímetro cuadrado, la elongación, o sea, cuánto se puede, lo dúctil que es, cuánto se puede estirar, que acá dice un 30% se puede estirar el cordón de soldadura hasta que se quiebre o se astille, digamos. Esas pueden ser pruebas. Y después, bueno, acá la composición, típico tipo de composición que tiene químico, y bueno, acá dice que tiene carbono 0,07, silicio 0,5 y molibdeno 1,2. O sea, este electrodo tiene más molibdeno que carbono, ¿sí? Por eso también lo hace más duro que otro electrodo, por ejemplo, que el 6013. Esto es muy importante para el que quiera aprender especificación y quiera saber bien. Todo esto lo pueden buscar en distintas tablas y investigar un poco cómo son cada uno de los electrodos, que hay muchísimos. En otra marca, bueno, esta es una caja de bueno, esta marca es sudamericana, si bien está hecha en China, pero en Argentina fabrican máquinas de soldar y electrodos. Bueno, y esta caja, lo que único que dice, bueno, acá en las posiciones, no dice más nada, son las posiciones que se pueden soldar, ¿sí? Acá está explicada porque la especificación de la soldadura está cuando van a hacer las pruebas, digamos, están en número, una F, 2F. Bueno, quiere decir que en plano se puede soldar en plano, en horizontal, vertical y sobre cabeza. Eso es lo único que dice esta marca de electrodo. O sea, cuando ustedes quieren buscar las especificaciones, solamente van a encontrar esto. Y después que de acá, por ejemplo, electrodo revestido para acero dulce 6013. ¿Sí? Bueno, eso sería un poquito. Ahora les muestro los otros electrodos especiales y después la nomenclatura de los números de cada electrodo.